Muy buenas noches. Qué placer encontrarnos de nuevo en esta semana. Gracias a Dios que estos aguaceros no, en algunos sitios sí han habido casas afectadas, pero por la medida que se han tomado, creo que ha sido muy mínimo a nivel de vidas o de pérdida de vida humana. Así que realmente damos gracias a Dios porque estas aguas no han pasado a mayores y que el país ha podido sobrepasar esto. Y que gracias a Dios en esta temporada ciclónica, que creo que ya terminó, si más no me equivoco, terminará en este mes, no tuvimos ningún ciclón que nos visitara por la República Dominicana, porque un ciclón pasa por aquí y sabemos que no nos va a ir bien realmente. Bien, vamos a tener hoy el tema de la auditoría fiscal, que desde la óptica, claro, de nosotros como empresa, porque de la óptica de la DGI, ya ellos tendrán ahí tienen sus puntos. Pero de la óptica de, claro, tomando en cuenta también de que los aspectos que vamos a mencionar hoy aquí tienen que ver con esos cruces, esas informaciones que sí la DGI maneja a la hora de trabajar o hacer una auditoría fiscal en las empresas. Bien, como le había dicho la semana pasada, este tema es puramente más teórico por el hecho de que son temas que van a ser abordados desde una perspectiva de conocer esa información en el momento que ustedes están trabajando ya la parte impositiva, tengan estos puntos en cuenta para fines de evitar una inconsistencia o una auditoría, ya sea de escritorio o ya sea presencial en las empresas, por de no tener en cuenta esos cruces de información que la DGI hace para validar una información con otra. En cuanto nos referimos, por ejemplo, a la facultad de inspección, la DGI, que es Impuesto Interno, o la Administración Tributaria, eso implica la DGA, Dirección de Aduana, y DGI, Dirección General de Impuesto Interno, ellos forman la Administración Tributaria. Ellos tienen ya la facultad, se lo da el Código Tributario, Ley 1192, de hacer inspecciones y fiscalizaciones. Y que esa es una de las atribuciones que le da la ley a estas dos instituciones practicar inspecciones en oficinas o establecimientos, así que ellos pueden fiscalizar almacenes, empresas, oficinas, pueden verificar documentos, así que la ley lo faculta para tal fin. Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición de sus libros, es decir, que usted sabe que es una obligatoriedad de toda empresa llevar libros contables, llevar registros contables, donde se vea una contabilidad organizada, donde se establezcan los ingresos y los gastos y lo que son los activos que dicha empresa tiene. De no tener eso, eso puede acarrear multas y sanciones por parte de la Administración Tributaria, porque es un deber formal que toda persona física que tenga una empresa o persona jurídica tenga que llevar los libros contables. Examinar y verificar los libros, documentos y bienes y mercancías inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación en el lugar en que se encuentra, aun cuando no corresponda al domicilio del contribuyente, quedando bajo la responsabilidad de este. Un punto que hay que tomar en cuenta en el momento que estemos en cara a llevar una empresa en sí. Los documentos contables tienen que preservarse en la empresa durante un periodo de 10 años. Así que usted no puede triturar ningún documento antes porque tanto el Código de Comercio como la misma impuesto interno, aunque la acción del fisco, si no te lo notifican, termina los 3 años, sí. La DGI no te puede cobrar o sacar, hacerte una auditoría de un año fiscal que ya prescribió, que ya tiene más de 3 años, siempre y cuando no te hayan notificado. Si no te notificaron antes de que terminaran los 3 años, ya automáticamente la prescripción se suspende o se para con el fin de que la auditoría se haga o la notificación. Pero si no hubo ninguna notificación de ninguna índole, ni por correo, ni por carta, ni por memorándum, ya automáticamente eso prescribió y no pueden exigir ningún impuesto que tal vez se calculó mal o que no se pagó. Claro está, siempre y cuando las declaraciones se hagan. Sí, si usted tiene que hacer una declaración de IR2 y no la hizo, pasaron 3 años, no piense que eso ya se quedó así, no. Usted tiene que declarar, hacer la declaración jurada del IR2 y ahí que piensa contar los 3 años. Así que es que si tú hiciste la declaración,
y que no te fiscalizaron, entonces ya ellos no pueden exigirte de esa declaración absolutamente nada, si está correcta o si está incorrecta, si está mal, si pagaste el impuesto ahí, no, no, ya no pueden hacerlo porque la acción prescribe. Pueden incautar, retener documentos, bienes y mercancías. Y allá la DGI lo ha hecho muchísimo con el asunto de inspeccionar a aquella empresa que hacen defraudación tributaria. Así que ya no, eso no es nuevo aquí en el país. Inclusive están cerrados el negocio. Confeccionar inventario, controlar su confección o confrontar en cualquier momento los inventarios con las existencias reales de los contribuyentes. También hay muchas normas que la DGI ha emitido con relación a lo que es el manejo del inventario. Así que ellos pueden inspeccionar, inclusive en muchas empresas grandes contribuyentes, a la hora de hacer inventario físico, requieren la presencia de la DGI. La DGI va a inspeccionar también a ese bando contribuyente para verificar que ese inventario se corresponde. No lo van a hacer con pequeños contribuyentes porque vamos a decir, es una inversión en personal, pero sí lo hacen con grandes contribuyentes de productos masivos. Exigir de los contribuyentes y responsables que se lleven libros o registros especiales o negociaciones y operaciones, como les decía, que tienen que tener 10 años. Por igual término, se conservarán disponibles los medios de almacenamiento de datos utilizados en sistemas electrónicos de computación donde se procese información vinculada con la disponible. Así que no solamente los libros, sino impresos, cheques, que normalmente son documentos tangibles, sino que también a nivel electrónico, que tienen que preservar todo. Y poder que los contribuyentes responsables y terceros otorguen determinados comprobantes dentro del mismo periodo de 10 años en que deben conservar sus documentos y comprobantes. Exigir que los registros contables estén respaldados por los comprobantes correspondientes. Es decir, si usted tiene un registro contable, la DGI se lo solicita, tírame el movimiento contable de tal mes. Tiene que tener todos los documentos que sustenten esos registros contables. Requerir informaciones y declaraciones juradas a contribuyentes y responsables e información a terceros relacionada con hechos en el que el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como la exhibición de documentación relativa a tales situaciones. Requerir informaciones a los bancos o instituciones de crédito, públicas o privadas, las cuales estarán obligadas a proporcionar. Es decir, que así como hacen los auditores, que cuando usted le da los estados financieros y dice que en la cuenta de banco o de tal banco hay tantos millones, los auditores hacen una carta donde le envían al banco y el banco confirma que realmente a esa fecha los montos que están ahí en los estados financieros corresponden a lo que tenían ellos en ese momento en el banco. Aunque tengamos la conciliación bancaria, que es un proceso, un documento que se hace para validar lo que son los saldos, los bancos, no solo, los auditores no solamente confían, y los auditores tanto de la DGI como los auditores privados, no solamente confían en este documento que es hecho por la empresa, sino que tienen que confiar en un tercero también para tener esa independencia de criterio. Y lo que hacen es que piden esas confirmaciones de balance en cada banco. Requerir de todas las personas, especialmente de los funcionarios de instituciones e empresas públicas y de las autoridades en general, todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización tributaria. Es decir, que si hay empresas, por ejemplo, muchas ONG trabajan con un fondo del Estado, ya ahí esos fondos tienen que, esas instituciones que son las que suplen o dan esas subvenciones, tienen que también estar disponibles de que cuando la DGI quiera inquirir algo, ellos tienen que estar disponibles a darles información. Citar a contribuyentes o responsables o cualquier tercero que a juicio de la administración tenga conocimiento de los hechos de que se trate para que conteste o informe verbalmente por escrito las preguntas o requerimientos de la inspección. Detener a cualquier persona que fuera sorprendida cometiendo delitos tributarios. Y eso implica que ahora mismo la legislación establece que no solamente tiene incidencia legal el dueño de la empresa, sino los asesores contables que también tengan. Es decir, si una firma de auditores aconseja a un empresario a que va de impuestos, a que haga una defraudación, una evasión, y se ve que es adrede, que es incurrida o un plan establecido, no solamente tiene penalidad y prisión, lo que es el dueño, sino que también los asesores y contadores también tienen parte de la culpa. ¿Quién que tiene el micrófono abierto? iPhone de gris, puede cerrar el micrófono. iPhone de gris.
Ok, entonces, continuamos. Entonces, las notificaciones de la Administración Tributaria se practicarán entregando personalmente o por telegrama, correspondencia de certificado con aviso de recibo, o constancia escrita, o por correo electrónico, fax o cualquier otro medio electrónico de comunicación que establezca la Administración del contribuyente. Así que la notificación de que va a ser auditado, eso se envía y inclusive se envían hasta los auditores que van ahí para que la empresa certifique que realmente son personal de allá. En caso de que la persona sea notificada, se niegue a recibir dicha notificación, el funcionario actuante de la Administración Tributaria levantará un acta dando constancia de dicha circunstancia y dejará en el sitio una copia del acta levantada, la cual valdrá notificación. Imagínate, si una persona se niega a recibir, ya te saben que hay mucho más sospecha para la Administración Tributaria que esa persona o empresa quiere ocultar algo. La notificación es realizada por el funcionario actuante, así como la realizada por el telegrama, correo electrónico, fax, cualquier otro medio de electrónico, producirán los mismos efectos jurídicos que la practicada por los alguaciles o ministeriales. La Administración Tributaria podrá establecer de mutuo acuerdo con el contribuyente una dirección electrónica. Ahora mismo, por ejemplo, usted tiene que tener un domicilio fiscal, pero también la DGI puede eh, establecer la oficina virtual. Inclusive, ellos, cuando un contribuyente inicia nuevo, ellos le mandan un mensaje que si quiere que la oficina virtual sea también su sitio donde ellos puedan recibir notificaciones. Si el contribuyente acepta, entonces ya es válido que cuando manda una notificación por la oficina virtual y la reciba, inclusive hay procesos que tú vas a hacer de una declaración jurada y si tienes notificaciones, no te permite tú hacer la declaración hasta tanto tú te ves obligado a ver la notificación. Así que ellos la ponen de una forma tal que te dice, tienes tantas notificaciones y si no la ves, no te permite declarar ningún impuesto hasta tanto todavía. Lo que usan los formularios más comunes utilizados en las empresas son los siguientes. El IT1, que es el ITBI que tiene que ver al consumo, ¿verdad? Que es un impuesto indirecto. Este impuesto grava el consumo y ese es uno de los más que recauda la administración tributaria a nivel de recursos. Está el IR5, anticipos al impuesto sobre la renta. Esos son los anticipos que pagan tanto la persona física como la jurídica. En el caso de esos son de persona física, porque ahí está el IR, eh, el IR, no me acuerdo el otro, porque hay uno que es de la persona física y otro que es de compañía. IR17 son las retenciones que se hacen ya a la, ¿cómo decirlo así? A situaciones que puede tener la empresa en contrataciones de personas físicas, como por ejemplo honorarios profesionales, pago de alquiler, siempre y cuando el alquiler sea una persona física, se le retiene lo que es el 10%. Sí, las retenciones que ustedes vieron en lo que, no sé si la vieron conmigo, la vieron con Luis, cuando trabajamos lo que son las retenciones, creo que fue con Luis, las retenciones del impuesto sobre la renta que se hacen en el caso de personas físicas. Este IR17 también cubre lo que son los premios de lotería, transferencia, pago de dividendos, pago de intereses, etcétera. Tenemos el IR12, esa es la declaración jurada anual de otras retenciones. Esa es ya como un resumen de lo que es el IR17. El IR13, declaración jurada anual de agente de retención. Eso es ya un resumen anual de todos los pagos que se le hizo a los asalariados. El IR3 son las declaraciones juradas que se hacen a los asalariados y se hacen a través de la TCS. Es decir, cuando la TCS se hacen los reportes, la TCS te alimenta automáticamente el IR3 que tiene también Floneso, no tenía ahí el IR4. El IR4 es con el detalle de los empleados. El IR3 es la declaración del pago del impuesto. Y el IR2, que es la declaración jurada anual de otras de impuestos sobre la renta de las sociedades. Está el IR1, que son para personas físicas, el RCT, régimen simplificado de tributación, que son ya un régimen para también personas físicas y empresas acogido a este régimen simplificado. En cuanto a los gastos amarrados con el C06, tenemos los gastos de personal, pero lo que sí implica cruce a nivel de lo que es el C06, no, en algunos casos. Por ejemplo, si te paga un uniforme a los empleados, eso sí se reporta en el C06 porque la empresa tuvo que emitir un comprobante fiscal. Pero hay, por ejemplo, gastos que sí se hacen cruces, pero no fueron generados con los comprobantes, sino a través
de otro mecanismo. Por ejemplo, en el caso de los sueldos y salarios, eso se paga a través de lo que es la TCS. Entonces ya por ahí se cruza esa información. En el caso de las retribuciones complementarias, sí requieren comprobantes fiscales. Eso cuando se le paga a los empleados beneficios en especies, realmente que no cubren a la generalidad, sino que son para beneficiar a unos empleados específicos. Seguro, ese sí requiere comprobante fiscal, claro, seguro que tiene que ver con un seguro de vida que lo haga una empresa privada, de una aseguradora, pero lo que son los aportes de pensiones de la seguridad social y el seguro familiar de salud no requieren comprobante. Otro gasto de personal sí requiere comprobante, ahí ya implica otro gasto de personal que no sea vacaciones, porque vacaciones se reporta por la TCS, la bonificación, horas extras, salario, etcétera. Pero hay otro gasto de personal, por ejemplo, si usted se hace una fiesta de Navidad y se compra lo que es la bebida y todo eso, se contrata la comida, es un gasto de personal porque para el personal que se hizo. Y eso hay que pedir comprobante. En otro gasto por trabajo, suministro y servicio, ahí se refiere ya a honorarios por servicios profesionales y los suministros y servicios como combustible, material gastable, etcétera. Todos requieren comprobante fiscal. Arrendamiento de inmuebles de personas físicas se requiere comprobante fiscal. Puede ser un comprobante de compra si no está registrado esa persona. Y si está registrado la DGI, tiene que emitir su comprobante por el pago del alquiler que se le está haciendo a esa persona física, teniendo en cuenta que hay que retener el 10%. En el caso de inmuebles de personas morales, si se le alquila ya a un bufete de abogado o a una empresa, esto requiere comprobante fiscal por no retención de impuestos sobre la renta, porque la norma 0205 establece que la retención es a inmueble, cuando se le hace a empresa, a mueble, mejor dicho, cuando se le hace a empresa. Si una empresa te alquila un carro a otra empresa, eso sí hay retención de lo que es el del ITEVI y retención también del demás del ITEVI en este caso, porque no aplica el 10% porque es una empresa. Pero en el caso por ejemplo, alquilarte un inmueble, no requiere ninguna retención porque a los inmuebles no se le retiene y tampoco eh, se le retiene el 10%, el 18% de ITEVI porque es un inmueble. La norma 0205 establece mueble. Mueble es algo que se mueve, que se puede trasladar. Y todo esto requiere también comprobante fiscal. Otros arrendamientos son de que no están especificados en ninguno de los dos anteriores. Gastos de activo fijo, aquí se refiere, por ejemplo, a lo que es a la depreciación, reparación y mantenimiento y otros gastos de activo fijo. La depreciación no requiere comprobante porque eso se calcula a nivel según el método de línea recta que se establezca. Y acuérdense que la depreciación es el desuso, el uso de los activos que produce ingresos. Cabe destacar, porque si un activo no produce ingresos, no se considera la depreciación como parte del gasto, porque eso no produce ingresos. Reparación y mantenimiento sí tienen que tener comprobante fiscal de los activos fijos y otros gastos también. Gasto de representación, relaciones públicas, requiere comprobante, publicidad también, viajes también, donaciones y otros gastos de representación. Otras deducciones admitidas, prima de seguros, seguro de incendio, seguro de vehículo, si requiere comprobante, cuotas y otras contribuciones, si somos miembros de un club, un sindicato, de una asociación, etcétera, y pagamos anualmente un monto, esas cuotas y otras contribuciones son parte también de lo que son gastos admitidos y que hace la ley cruce por el C06. Gasto financiero, préstamos con bancos, se requiere comprobante, los bancos dan comprobante, préstamos con financieras y otro gasto financiero aquí involucra lo que son el 0,15% de los cheques y las comisiones bancarias que hacen los bancos por su manejo de cuentas. En cuanto a los gastos extraordinarios, pérdidas en venta de activos depreciables, se requiere comprobante. Si te vende un activo depreciable, hay que cobrar ITEVI y todo eso. Pérdidas en venta de bienes de capital, se requiere comprobante fiscal también, de una venta, es obvio. Provisión, porque hay que reportarlo en el C07 en este caso ahí. Provisiones para cuentas incobrables no requieren comprobante fiscal. Pérdida por diferencia negativa cambiaria, cuando tenemos activos o pasivos en moneda extranjera, tenemos que validarlo, se dan diferencias, entonces esas diferencias se registran como gasto extraordinario, pero no requieren comprobante fiscal. Por inversiones no financieras, se requiere comprobante fiscal. Por bienes diversos, se requiere comprobante fiscal. Otros gastos extraordinarios no requieren comprobante fiscal, por ejemplo, una demanda, un gasto de indemnización
que realmente se le hizo por una deuda, porque un juez determinó que había que pagar a la empresa una indemnización. Esta indemnización, la persona que tú le vas a pagar la indemnización no te va a dar un comprobante, por tal motivo no aplica. En el caso de compras y gastos que forman parte del costo, esto tiene que ver ya con la parte del inventario. El inventario, las compras locales y, todo, y también las compras internacionales que pasan por aduana. Y también este enfoque no solamente se centra en una empresa de compra y venta, sino también aquella que produce un producto utilizando materia prima. Y aquí se convengan los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. En el caso de adquisición de activos, también se tienen que reportar en el C06 y clasificarse como, no como gastos, sino como activos. Ojo por esto. Usted compró una impresora, compró una maquinaria, no lo puede, aunque se reporte en el C06, pues tiene que clasificarse como adquisición de activos para que no lo pongan como un gasto, porque entonces la DGI le puede llamar y reversarle ese gasto y usted tiene que pagar la diferencia si ese año dio paga impuestos. Porque al usted ponerlo como gasto, pagó menos impuestos. Si la ley descubre que realmente era un activo y no un gasto, entonces automáticamente se echan para atrás todo y van a recalcular lo que es el impuesto dejado de pagar. Validaciones y consistencia. Los pagos a personas físicas sujetos a retención tienen que coincidir con los pagos reportados en los recibos IT1 y IR17. Es decir que todos los pagos a personas físicas que yo haga y le realice la retención y le haga la retención, tanto del ITEVI como del IR17, el 2, el 10%, tienen que coincidir con estos formularios. Los ingresos declarados en los 12 recibos del IT1 deben coincidir con los ingresos declarados en el impuesto sobre la renta, en el anexo en el anexo B. El anexo B del IR2 tiene casilla donde se establecen los ingresos por diferentes tipos, alquileres, ventas, etcétera. Todo eso tiene que coincidir con los 12 declaraciones juradas del ITEVI para que no haya diferencia. Usted pagó, reportó en el IR2 que vendió en el año 60 millones y cuando suma fue reportando los IT1 al revés. Si los IT1 reportados fueron 60 millones, usted no puede aparecer en el IR2 que vendió 50, porque entonces ahí va a haber inconsistencia y lo van a llamar. Entonces también el gasto en honorarios en persona física debe de coincidir con la sumatoria de los 12 recibos del IR17 y el IT1 en el anexo B del IR. Es decir, que cuando se paguen honorarios, hay una cuenta que se llama honorario pagado en el año en el IR2, tiene que coincidir con los pagos, las retenciones que se hizo y los montos reportados en el IR17. Son cruces que hace la DGI que todo asesor tributario tiene que hacer a la hora de hacer la declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque eso todo se cruza. Y los alquileres también, si yo hay en el IR2, la declaración jurada anual de las empresas, hay una cuenta de gasto que se llama alquileres. Eso tiene que coincidir con los 12 montos de alquileres. Si le paga una persona física que reporté en el IR17. Y si no, el que me llegue en el C06. Si yo le pago a una empresa, una nave industrial que tengo alquilada, esa empresa yo no le voy a hacer retenciones, pero sí tengo que mandar la factura de los comprobantes fiscales en el C06 y eso tiene que coincidir lo que yo mandé en el C06 con lo que yo estoy reportando. Gracias, por ejemplo, que la ley emitió no hace muchos años una opción en la oficina virtual donde tú puedes ver gastos con NSF, donde ahí te da el resumen de todo lo que tú enviaste y te lo clasifica así así no te lo clasifica. Por ejemplo, te pone gasto de personal y estaba gasto de personal, gasto por trabajo de servicio, te dice el total, arrendamientos, te dice el total, gasto de activos fijos. Así que él te va detallando por esas categorías que están ahí, cuáles son los montos que tú enviaste en el C06 y que eso es como una alerta para decirte, mira, eso es lo que tú tienes que reportar como gasto. No puede, claro, los gastos que están sustentados como comprobante, porque acuérdense que dijimos que hay gastos que no se reportan en el C06, como la depreciación. Entonces, o los gastos de salario, que eso ya se reporta por la TCS. Pero lo que está diciendo ahí, mira, esos son los gastos que tú mandaste en el C06 o en el C06. Esos son los gastos que yo tengo aquí registrados y que te valido. Esos son los que tú tienes que registrar en tu declaración jurada, porque si registras más de ahí, vamos a tener problemas. Ahora, si te registras menos, me beneficia a mí. Entonces, en este caso, esos cursos hay que hacer. El ITEVIS adelantado no podrá deducirse simultáneamente como parte del gasto incurrido y del costo de los activos categoría 2 y 3. Así que, por ejemplo, si yo pagué mantenimiento a un vehículo, que es una cuenta de la categoría 2, de los activos categoría 2,
Yo no puedo, por ejemplo, adelantarme el ITEVI el ITEVI que yo estoy pagando para pagarme el ITEVI en el IT1, pero también utilizar ese mismo ITEVI como un gasto. No. Si yo utilizo el ITEVI para pagarme el ITEVI en el IT1, ya lo que sería gasto para mí es el monto facturado antes de ITEVI. Pero si yo tomo el total de la factura como gasto y también tomo el ITEVI adelantado y me lo compenso, entonces ahí tengo problemas. No se puede utilizar simultáneamente. O es uno u otro. O tú utilizas el ITEVI para fines del gasto o utilizas el ITEVI para fines de adelantar. Las empresas generalmente, por ejemplo, no pagan ITEVI, como las empresas médicas que hacen servicios de sonografía, rayos X, no pagan ITEVI, realmente cuando cobran los servicios. Por ende, el ITEVI que paguen en su compra de servicios, de bienes y servicios, se lo tienen que llevar al costo o parte del gasto. ¿Por qué? Porque no tienen con qué compensarse ese ITEVI que están adelantados. Los 12 formularios del IR4 deben coincidir con el IR13. El IR13 es el resumen de los pagos a los asalariados y las retenciones que se le hicieron a los mismos. Procedimientos y cruces, verificación de consistencias contables y tributarias. Vamos a ver aquí ahora cómo, por ejemplo, las partidas de la contabilidad tienen que verse desde el punto de vista de una auditoría fiscal. Por ejemplo, primero verificar si el cliente tiene depósito en divisa. ¿Esto por qué? Porque las divisas hay que ajustarla por el multiplicador de divisas que publica, paga redundancia, que publica impuesto interno cada año o según la fecha de cierre fiscal de cada empresa. Recordemos que hay 4 fechas de cierre fiscal. Está primero, marzo de cada año. Significa que tu primer mes de operación es abril y terminas en marzo. La segunda fecha de cierre es junio. Tu primer mes es julio y terminas en junio. La tercera fecha de cierre es septiembre. Significa que entonces la persona que dice que o elige que su fecha de cierre sea en septiembre, su primer mes de inicio de operaciones es enero. Y por último, la última fecha de cierre, que es la fecha de calendario, diciembre. Si tú decides que tu empresa cierra en diciembre, entonces tu primer mes calendario fiscal es el mes de enero. Entonces la DGI publica lo que son los multiplicadores de la divisa o la tasa de divisa de euro y de dólares para que tú se la apliques a tus depósitos en divisa, de tal forma que haga un ajuste. Si tuviste más, si como la tasa aumentó, tú tuviste más ganancia, más prima, entonces tienen que tomar eso en cuenta para hacer ese ajuste a nivel de los libros contables. Verificar si la tasa, ok, como le dije, verificar si la tasa utilizada a la fecha de la empresa de cierre es igual a la publicada por la DGI. Así que tienen que tomar en cuenta que esa tasa que publica la DGI es la que tiene que primar a la hora de valorar o evaluar lo que son las monedas las transacciones o las cuentas en moneda extranjera. Si la tasa utilizada por la empresa es diferente, recalcular con la tasa publicada por la DGI y considerar diferencia en la nota de impuestos según corresponda o ajustar esta diferencia en los registros de empresa. Así que cuando, por ejemplo, tenemos una diferencia a favor, eso es un ingreso y ya esto tiene que reportarse en la declaración jurada para pagar impuestos por esa diferencia. Si hubo por esa diferencia por ganancia, pero si hubo también lo que es una disminución, entonces ahí se aplica una pérdida y eso sería un gasto. Verificar la responsabilidad de los depósitos registrados con lo efectivamente cobrado con la finalidad de verificar que no existe ingreso no declarado. Así que los depósitos tienen que coincidir en cierta medida, tienen que ser razonables con los ingresos que precisamente generó la empresa, siempre y cuando, inclusive, si la empresa vende al contado, mucho mejor todavía. Porque hay cobros, hay ventas, empresas que venden a crédito y que posteriormente es que los clientes pagan. Entonces, en este caso, tiene que haber una dualidad entre lo que son los créditos, que es la de la cuenta por cobrar, que es el crédito, versus los débitos de efectivo que realmente te están dando. Es decir, que si la cuenta por cobrar, yo la cerré en 20 millones, tengo que tener obligatoriamente efectivo por 20 millones por esa índole específicamente. Si eso es lo que está hablando de la razonabilidad ahí. Verificación de la cuenta por cobrar de un periodo a otro. Se verifica que el aumento de la cuenta por cobrar sea proporcional al registro de los ingresos y que la cuenta por cobrar relacionado significa que si hubo una reducción considerable en esta partida se haya recibido el efectivo compensando deudas o se haya realizado un intercambio de productos o servicios. ¿A qué me refiero? Si usted ve que una cuenta por cobrar relacionado
estaba en tantos millones y al año siguiente bajó considerablemente, tiene que verificarse cómo se saldó o se abonó a esa deuda. Si entró fue dinero, le dio mercancía, determinar la transacción para darle validez, no, para verificar que realmente el hecho es cierto y que es sustentable. A nivel de cualquier auditoría se dé la explicación correspondiente. En el caso de la cuenta incobrable, tenemos que tomar en cuenta que la ley establece que para registrar la cuenta incobrable no puede pasar de 4%. Cuando me refiero a cuenta incobrable es que la ley te permite que tú, por ejemplo, como ustedes saben que no todas las cuentas se pagan por el hecho de que muchas personas, muchas empresas o personas físicas son morosas, entonces la ley establece que se puede admitir como gasto de cuenta incobrable un 4% siempre y cuando se sustente con documentos que se hizo toda la diligencia posible para cobrarla. Si usted, por ejemplo, la ley se retira y dice, ok, en el año 99, 1999 tú provisionaste 70.000 pesos. Esos 70.000 pesos, tú me puedes decir cuáles son los clientes que tú tienes. Ah, mira, tengo tú dame a todo algo así para ver si tú lo citaste. Sí, mira, lo cité. Pero esa persona se fue para Estados Unidos y ya no tengo un mecanismo de cómo cobrarle. Entonces, la ley sí te permite, entonces, tú, esa pérdida que tuviste en cuenta incobrable, llevarla como gasto. Pero esa cuenta incobrable no puede pasar del 4% de la cuenta por cobrar que tenga en ese año. Si se va en la gráfica, si se va en el cuadrito, en el año 99 tenía 1.750.000 pesos, que serían 70%, 70.000 pesos, 4%. Y embargo, para cuando llegó, por ejemplo, el año 2000, que se calculó el 4% al 2 millones, porque la cuenta por cobrar aumentaron, entonces vemos que estamos hablando que la cuenta incobrable aceptable son 117.400. Entonces, como yo tenía ya 70 registrados, eh, para el año 2000 tengo que registrar solamente la diferencia para que me dé 117.400 pesos. Y así se hace todos los años, que siempre se registra lo que es la diferencia para que nunca pase del 4% de la renta neta de la cuenta por cobrar, que establece lo que es el Código de Trabajo tributario. Los métodos de registro, está el método en cuanto a alimentario, estamos ahora en el tema alimentario, el método que permite, que establece la DGI autorizado para registrar los inventarios y el costo es el método web. Último en entrar, primero en salir. Sí, según el artículo 303 de la ley 1192. Ok. Deducciones, no se admiten deducciones en forma global para hacer frente a cualquier contingencia o provisión. Sí, como que estén deduciendo haciéndose provisiones que no tienen que ver con lo que es el negocio para fines de crear gastos. No se consideran como parte del costo de la mercancía los intereses pagados por financiamiento. Es decir, que si usted pagó, está pagando una línea de crédito por una importación de productos para usted venderlo, esos intereses que le están cobrando no son parte de lo que es el costo de adquisición de la mercancía. Una vez establecido el costo unitario de un artículo, no podrá ser reducido sin haber sido informado al impuesto interno. Si usted determinó mediante liquidación que el costo unitario de ese producto es tanto, no puede entonces cambiarlo. No se admitirá destrucción de inventario si no está la presencia de un auditor de la ley que es que certifica. Normalmente, por ejemplo, la farmacéutica utiliza mucho lo que es esta figura que da lo que es el artículo 59 del reglamento 139-98, que cuando van a incinerar lo que son los medicamentos ya vencidos, tiene que tener un auditor primero que verifique y cuantifique cuál es el monto del inventario que se va a incinerar y él está presente en el momento que lo hagan. Para luego entonces emitir una certificación que permita que esa farmacéutica pueda rebajarse eso como gasto para fines de pagar menos impuestos al fisco. Un momentito. Ok. No se admitirá deducciones por faltantes, sin justificados en inventario en toma física. Así que si hubo un inventario que faltó por año por ejemplo, no se puede utilizar eso porque vamos a llevarlo a gasto. No. Ya automáticamente eso implica que no es admitido para fines de bajar la ganancia de la empresa. Los dividendos en efectivos recibidos de otras compañías están exentos en caso de las inversiones. Ahora, dice, los dividendos en efectivos recibidos de otras compañías están exentos de impuestos sobre la renta, siempre que el beneficiario de los dividendos cuente con la certificación de la empresa que lo distribuyó.
especificando la retención del 10% ingresada a administración tributaria. Si yo tengo, por ejemplo, como empresa, una inversión en otra, me pagaron dividendo, aquella empresa va a retener el 10%. Entonces, para yo poder ingresarlo y pagar, no pagar impuestos por ese dividendo en mi empresa, entonces yo tengo que tener la certificación de que la otra me hizo la retención del 10%. En el caso de dividendos en acciones, también se tendrá que disponer de una comunicación de la empresa que distribuyó tales dividendos donde se certifique que son en acciones. Por ejemplo, yo no quiero el dinero de los dividendos, sino que yo quiero aumentar mis acciones. Ahí no hay retención, pero sí tiene que notificarse mediante carta. Realmente tiene que hacerse una certificación de que se hizo en base a ese procedimiento. En ambos casos, los montos certificados deben coincidir con los registros contables. Ese es un punto importante. Vamos a ver los gastos pagados por adelantado, por ejemplo, anticipos de impuestos sobre la renta. Se recomienda asegurarse de que el monto registrado como anticipo del impuesto sobre la renta fuera igual al importe pagado durante el ejercicio fiscal en base al reporte de los anticipos que uno pagó en impuesto interno. La empresa solo tendrá balance inicial en esta cuenta si quedó un saldo a favor en la presentación de la declaración jurada del año anterior. Eso siempre pasa, por ejemplo, cuando, eh, cuando tú empiezas a pagar anticipo, se entiende que los anticipos se pagan eh, mensual en las empresas privadas, en las sociedades, pero que solamente te permite que tú te compenses los anticipos de ese año. Me explico. Generalmente, si tú cierras en diciembre, tú tienes para pagar el impuesto a ese año de diciembre hasta abril. Tú tienes enero, febrero, marzo, abril, 4 meses para pagar esos impuestos, hacer tu declaración y todo eso. Cuando tú haces tu declaración en abril, ya el primer anticipo empieza en mayo. De mayo a diciembre de ese año, si tu fecha de cierre es de enero a diciembre, entonces solamente la ley te va a calcular dos anticipos a partir de mayo para vencerse en abril del año siguiente, pero los anticipos que te van a permitir que tú te compensen solamente son los de ese año. Si estamos hablando de mayo hasta diciembre. Lo de enero a abril del año siguiente se compensan en ese año. Entonces, en esa cuenta, si tú, por ejemplo, pagaste anticipo antes de que, por ejemplo, pagaste todos los anticipos juntos o hay un saldo a favor que se aplicó ahí, entonces tiene que haber en la cuenta contable ese avance de anticipo por la proporción que no se va, que se va al final, cuando yo hice mi declaración, tiene que quedar la proporción que yo no voy a utilizar, sino que se utilizará el año siguiente, porque la que yo voy a utilizar ya se supone que tú la aplicaste a nivel de tus impuestos para pagar menos. Si te dio a pagar 1 millón de pesos y tú tenías para ese año, mayo, diciembre, 500,000, ya tú sabes que esos 500,000 tú tienes que compensártelo para que se quede el pasivo del impuesto a pagar correspondiente en ese año. O sea, eso sucede cuando tenemos la cuenta de anticipo, cuando hay anticipo pagado que hicimos, pero que no lo hemos compensado. Si la empresa mantiene transacciones comerciales o instituciones del Estado, recuérdense que las instituciones del Estado tienen la obligación de retener el 5% de todo lo que se le venda a ellos, ya sea un servicio o un bien, el 5%. Entonces, hay que solicitar a esa empresa del Estado, a esa institución, ya sea centralizada o descentralizada, que nos dé la carta donde certifiquen la retención del 5%. Otro punto que para poder, por ejemplo, validar esas retenciones, tenemos que reportarla en el envío 623. Hay un envío 623 de retenciones y empezar el Estado para que la DGI me permita compensarme. Si yo, por ejemplo, me pongo mi declaración jurada, las retenciones del Estado y no la reporto en el 323, no me va a dar me va a dar un mensaje, la declaración jurada, usted lo ha enviado el formulario C23 para sustentar las retenciones que le hicieron las empresas del Estado. Entonces, es necesario que se reporte para poder presentar la declaración jurada anual de las empresas. En el caso del ITEVI, si la empresa tiene este renglón, el ITEVI adelantado, se recomienda verificar que dicho monto corresponda al compensado de la presentación del último mes. Me refiero, si hay un saldo a favor de ITEVI, tenemos que verificar en el IT1 del mes pasado que ese saldo a favor esté registrado, que esté plasmado en la declaración, para verificar, para no tener inconsistencia o no compensarnos un ITEVI que tal vez era mayor en la declaración jurada del IT1 del mes pasado y yo me compensé uno menor porque había un registro que afectó realmente esa transacción. Entonces hay que validar primero que coincidan. Si no coinciden, entonces verificar las causas por las cuales el ITEVI registrado en la empresa adelantado no coincide con el ITEVI adelantado o a favor que está en el IT1 del mes pasado, del mes último de esa declaración. La retención del 30% establecida en la norma 0205
La norma 005, cuando establece la restricción del ITEVI del 30%, es cuando se le hace a una empresa que vende un servicio. Es decir, una empresa que vende un servicio no viene de un servicio. Y automáticamente ese 30% también es un ITEVI que yo adelanté. Si yo, por ejemplo, le vendo a una empresa un servicio, esa empresa me retiene el 30%, me da mi certificación y ese ITEVI yo tengo que registrarlo a nivel de contabilidad como un ITEVI adelantado también. ¿Por qué? Porque me lo retuvieron, yo lo pagué por adelantado. Solamente me cuesta pagar el 70% y ya mi cliente me retuvo el 30%, entonces ya ahí llega todo el 100% al fin. La póliza de seguro, dentro de los gastos pagados por adelantado, las primas de seguro son deducibles siempre que cubran los riesgos de los bienes de la empresa que producen renta agravada. Eso es muy importante. Si hay, por ejemplo, activos que no producen renta agravada, entonces automáticamente ahí esa prima no aplica. Que es muy raro que una empresa tenga una renta, un bien no grabado, porque, claro, sucede como, por ejemplo, si yo tengo una maquinaria, un carro, y realmente ese carro se lo asigno, por ejemplo, a un familiar de un gerente, a la esposa de un gerente, ese uso de ese vehículo que es de la empresa, a menos que la empresa no pague lo que es el 27% de retribución complementaria, todos los gastos incurridos en ese vehículo no son admitidos para fines fiscales. ¿Por qué? Porque ese vehículo no está produciendo ingresos para la empresa. Ahora, si la empresa paga el 27% de lo que son las retribuciones complementarias, sí le permiten que los gastos sean admitidos para fines fiscales. La primera referente es a seguro de vida o salud, que no tenga un carácter colectivo para los empleados de la empresa, solo serán deducibles si se paga el impuesto de 27%. También aplica aquí lo que les decía, sí. Si el beneficio de una remuneración en especie que no hay dinero, sino que la empresa paga, y es un beneficio que permea a toda la empleomanía, ya ahí la renta le acepta el gasto. Pero si es un beneficio que no permea a todo el mundo, sino que es exclusivo a un empleado en particular, entonces ya se retribución complementaria y tienen que pagar el 27% de la empresa por ese gasto que no produce, que es un gasto, vamos a decirlo así, una retribución que no necesariamente produce venta. Y si usted ve, por ejemplo, las categorías de la retribución complementaria, está, por ejemplo, vivienda, vehículo, viajes, gastos personales, personal doméstico, todo eso están ahí. Y tú te preguntas, bueno, si yo le asigno una empleada doméstica a un gerente, ¿esa empleada doméstica va a generar más ventas o menos ventas? Sí, no tiene nada que ver con lo que es la operatividad. Por tal motivo, la renta dice, como esa doméstica no me genera más ventas, para que tú me pagues más impuestos. Por tal motivo, ese beneficio que tú le estás dando a esa persona tuyo, tiene que pagarme la retribución complementaria el 27% para que te lo admita como gasto. No me lo paga, entonces no puede pagar ni admitirlo como gasto. Porque te lo tienes que autoimpugnar o pagarme el 27%. La ley 1192, en cuanto a los intangibles, activos que no se pueden tocar, acepta la amortización de los intangibles siempre que los mismos tengan vida útil definida y que el método de amortización sea en línea recta. En línea recta es que se amortiza el mismo monto mensual constantemente hasta que se agote. Dentro de los activos que se encuentran como intangible tenemos la marca de fábrica, derecho de autor, etcétera, y la vida útil debe estar especificada por contrato entre las partes. No es admitida la amortización de plusvalía, crédito mercantil o llave de negocio. En cuanto a activos fijos, la legislación lo que es el reglamento 139-98, que clasificó los activos en tres categorías: activo categoría uno, categoría 2 y categoría 3. Y hay activos depreciables y no depreciables. En el caso, por ejemplo, de los activos no depreciables, ya sabemos que el único activo que no se deprecia es el terreno. El terreno, porque el terreno, en vez de perder valor, lo toma valor. Entonces, los activos depreciables que están en la categoría uno son edificaciones y sus componentes estructurales. Categoría 2, automóviles y camiones livianos de uso común, equipos y muebles de oficina, computadoras, sistemas de información y equipos de procesamiento de datos. Y la categoría 3, cualquier categoría de propiedad despreciable que no cae ni en la uno ni en la 2. En la categoría uno, los bienes se mantienen por separado, me explico. No es que tú tienes 5 edificios, tú lo vas a juntar, no. Tienen que estar separados los edificios. Y calcularse la depreciación por cada uno de ellos, independiente. Ahora, en el caso de la categoría 2,
vehículos, móvil equipo de oficina, todos se juntan y se le aplica entonces lo que es la depreciación en línea recta. Eso es en caso de la depreciación fiscal, porque acuérdense que hay una depreciación que se hace por cada activo en mi libro contable, pero para la DGI, acuérdense que ellos no van a aceptar la depreciación que tú hagas, ellos van a aceptar la depreciación, ellos van a hacer la depreciación que aplica ajustada por inflación que te da el formulario de impuesto interno. De hecho, te digo que, por ejemplo, en la contabilidad tú deprecias el activo desde el primer momento que tú lo compres y tú deprecias todo el año. Sin embargo, para impuesto interno, solamente yo admite la depreciación para el primer activo, el activo nuevo de ese año hasta el 50%. Así que tú puedes depreciar el 50% del activo. Si el activo te costó 500,000, solamente te permite que tú deprecies o que tú declares el gasto de depreciación por un valor de los 250,000 pesos. Así que tú le sacas la depreciación al activo de 250,000 pesos porque es la mitad que te permite que te deprecies para el primer año. Ya después del segundo año puedes depreciar en base a los 500,000. Entonces, lo que quiero decir es que eso no va a haber diferencia en lo que es la depreciación en el libro o la depreciación según fisco. Entonces, por eso que los formularios de la DGI, del IR2 específicamente, establecen esas diferencias, exceso de depreciación o deficiencia de depreciación. Porque si yo, por ejemplo, me calculo que mi depreciación del libro son, vamos a suponer, 1 millón de pesos, y la DGI dice, no, que son 900,000, yo tengo un exceso de depreciación. Entonces, yo tengo que bajar la depreciación para pagar más impuestos. Pero en caso contrario, si la depreciación que yo calculé 1 millón y a la DGI le dio 1,200,000, la DGI dice, no, mira, tú tienes una deficiencia de depreciación. Aumentate 200 aquí en tu declaración de gasto para que pague menos impuestos. Así que, como así se da para una, también se puede dar para otra. Entonces, la categoría 3 que puede ser una planta eléctrica, una nevera, maquinarias, que ahí no están en la categoría 1, 2. Entonces, ya ahí eso aplica que todos los activos dentro de lo que es la declaración jurada, se le calcula la depreciación a todos juntos en esa categoría, pero sin embargo, tú la tienes por separado en tu libro contable. Los bienes clasificados de categoría 1 se contabilizan sobre la base de cuenta de activos separados, como les decía, y los bienes de categoría 2 y 3 se contabilizan en base a la cuenta conjunta. En el caso de las tasas que establece la DGI, los porcentajes para depreciación es categoría 1 un 5%, categoría 2 un 25% y categoría 3 un 15%. Como les decía, los que somos de contabilidad aprendimos que la contabilidad por línea recta es el valor del activo entre su vida útil. La vida útil ya la determina la empresa. ¿En qué sentido? Que si yo, por ejemplo, tengo, para poner un ejemplo que lo va a entender una vez, imaginemos una firma de abogados que utiliza una pick-up Toyota, una guaguita Toyota, y esa misma guaguita Toyota la utiliza Altis o Claro. El uso que le va a dar Claro a esta guaguita no es el mismo en cuanto a frecuencia, en cuanto no se lo hacía, trabajo duro, que le puede dar la oficina de abogado. Entonces, la oficina de abogado dice, mira, yo este vehículo creo que lo puedo tener por 15 años, por 10 años, pero las compañías de telefónica no pueden decir eso, no, a los 5 años este vehículo está explotado, tengo que cambiar la flotilla. Entonces, ya cada empresa, según el uso que le va a dar al activo, es que determina cuántos años de vida útil le va a dar a ese activo. Entonces, eso es lo que tú haces en tu contabilidad. Tú registras tu depreciación todos los meses, la misma, porque tú lo que haces es que divide el valor del activo. Si le vas a dar un valor residual o un valor de mercado, mira, yo creo que ese activo me quede en 20,000 pesos. Tú lo que me costó 1 millón, entonces yo pongo 1 millón menos 20,000 entre 5 años o 10 años que yo especifiqué. Y eso me va a dar la depreciación anual. Yo divido entre dos y me da mensual. Entonces, ese monto mensual se ahorita todos los meses en la contabilidad. Esa es la contabilidad línea recta. Sin embargo, la DGI no coge ese cuento. Le dice, no, espérate, esa es tu contabilidad, esa es tu depreciación. Vámonos entonces a calcular la mía. 5% para este, 25% para este y 15%. Ahora compara. Te pasaste, te quedaste por debajo. Entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer con los ajustes positivos y negativos que se hacen en la declaración jurada. Depreciación de activos fijos, inicio de depreciación. Y los activos de categoría 1, que son los edificios, inician su proceso de depreciación a partir del momento en que está disponible en empresa para su uso. Es decir, que cuando ya el activo está en uso, mientras tanto tú vas fabricando, tú vas registrando una cuenta, activo en construcción, tú vas registrando todo en construcción. A la hora que ya el activo terminó, ya no se va a erogar nada para ese activo, entonces se hace una reclasificación a edificio y se cierra en lo que es
activos en construcción y automáticamente empieza la depreciación a partir de esa fecha. Las adiciones, cuando se incorpora un activo categoría uno, se aplicará el coeficiente de depreciación a la proporción de valor que corresponda al tiempo de dicha incorporación o tenencia. Así que el 5% solamente se le aplica a la proporción del tiempo que le falta por depreciar. El ITEVES incurrido en la antigua categoría uno forma parte del costo. Si usted compró varilla para construir un activo y esa varilla está grabada ITEVI y el cemento también, ese ITEVI no te lo puede compensar para pagar menos ITEVI en tus operaciones. Ese ITEVI es parte del costo. Es parte del costo de aquí, del edificio, de parte del activo, mejor dicho. Entonces, en ese caso no te puede compensar porque si lo haces, el ADGI puede fiscalizar y decir, no, mira, este activo, este ITEVI que está aquí, que tú te compensaste, no aplica para lo que es tú compensártelo en el IT1, porque ese ITEVI es de producto que tú destinaste a la fabricación de un activo categoría uno. Las reparaciones. Aquí quiero aclarar punto que muchas empresas no llevan eso en cuenta. Si tú haces una reparación en un activo, en el caso de la categoría 1, en este caso que estamos hablando, y esa reparación es exorbitante, una reparación grandísima. Entonces, la DGI no te va a permitir que tú lleves como gasto de reparación en ese año todo ese gasto. No. Ellos te dicen, no, mira, tú tienes que solamente de ese gasto, tú tienes que incurrir, pero tienes que considerar hasta el 10% del costo fiscal ajustado como gasto deducible del periodo y el excedente será capitalizado a la cuenta del activo. Explico. Imaginémonos que yo gasté 1 millón de pesos en reparar un edificio. 1 millón de pesos en reparación. Estamos hablando de reparaciones de una puerta, ok, pero lleva 1 millón. La ley dice, no, mira, tú no puedes llevar eso a gasto porque me va a pagar, no me va a pagar impuestos este año. Entonces, ¿cuánto tiene el activo registrado en el año pasado en la declaración jurada que tú hiciste? El activo categoría uno, ¿cuánto tiene? Ah, ese activo tiene 20 millones. Ah, pues mira, el 10% de ese 20 millones, tú, ese que tienes que compensarte, que son, puede compensarte 20 millones, no, vamos a poner 2 millones para que estemos claros. Tiene 2 millones, por ejemplo, activo. Ah, pues mira, el 10% que son 200.000 pesos, tú lo puedes compensar. Si tú gastaste 1 millón, no te puedo hacer este millón, solamente tú vas a utilizar para gasto de reparación 200.000 pesos. Y los 800, los 800 forman parte del activo. Ahora el activo que te costaba 2 millones, ahora te cuesta 2.800.000. Entonces ya tú puedes depreciar más en el futuro. Porque cuando tú haces una reparación extraordinaria, tú estás modificando el activo en sí. Entonces, y más con ese monto que ha gastado. Entonces la ley no se va a llevar cuento de que tú le metas todo eso como gasto, como reparación para que pague menos impuestos ese año, cuando te va a decir, no, la regla es que tú tienes que utilizar el 10% de lo que es el activo, el costo fiscal del activo ajustado por inflación y la diferencia que quedó, tú lo pones, lo clasificas en tu contabilidad como parte del activo. El activo ahora tiene un valor mayor, ya vale más. En vez de 2 millones, ahora lo que vale son 2.800.000. El caso que entonces, se lleva en cuenta separada, se debe llevar cuenta separada de las mejoras capitalizables, es decir, que todos los gastos que incurrimos tienen que llevarse una cuenta por separado de los gastos normales. Si yo compré varilla, por ejemplo, para arreglar una cerita, y compré varilla para, no, un implemento para arreglar una acera o algo particular, muy mínimo, de una sucursal, pero compré 1.000 cementos para fabricar lo que es un anexo o arreglar un edificio, ya yo tengo que saber que esos cementos que yo compré para eso tienen que estar separados del cemento que compré para arreglar una cosita sencilla en una sucursal que no está junto con la empresa. El 10% de reparación debe determinarse sobre el saldo fiscal del inmueble reparado. Si un activo categoría 1 es enajenado o es vendido o permutado en el ejercicio, la diferencia entre el valor de venta o permuta y el valor del libro de dicho activo representará una ganancia o pérdida contable según resulte el caso. Así que si yo vendo un activo en un valor, pero veo que el valor del libro es otro porque se fue depreciando, o sea, yo tengo que reconocer una ganancia o pérdida de capital en venta de activos. Sin embargo, para fines de determinación de la ganancia o pérdida fiscal en la venta del activo categoría uno del edificio, se deberá tomar en costo histórico y aplicarle el multiplicador de ajuste por inflación. Generalmente cuando que yo he trabajado esa parte,
en venta que ha tenido algunos clientes míos, yo más me baso en el valor que tiene ajustado por inflación la DGI, porque ese valor que vale. Pues, como la DGI va a tasar la transacción, ya la tasa, mejor dicho, le queda el inmueble para hacer la transferencia y para que paguen los impuestos. Entonces, yo tomo ese valor ajustado por inflación y lo comparo con el valor del activo cuando se compró o cuando se adquirió. Yo adquirí el activo en 2 millones, pero ahora mismo se ajustó, que lo voy a vender después de 10 años y vale 5 millones, 6 millones. Entonces, ya yo espero primero que la DGI lo ajuste. Lo ajustó en 6 millones y pagó y cobró los impuestos de transferencia por ese monto. Pues entonces yo hago la comparación, 2 millones que tenía, más los 5 que la di, entonces yo sé que hubo una ganancia de tanto. Y ya ahí, con esa ganancia, se reporta para que la persona física, en este caso, pagara sus impuestos. Pero que yo voy a tener garantía de que la DGI, si fiscaliza esa transacción, no va a tener diferencia. Va a decir, acá, tú pusiste un valor mucho menor para pagarme el impuesto porque la ganancia es menor, ¿no? Tú utilicé tu dato que tú validaste ese activo. Si tú validaste ese activo y se puede consultar, si es un dato que se puede consultar, porque ya el activo, por ejemplo, cuando se hace la transferencia, no aparece en los registros del comprador, del vendedor, en su oficina virtual, no lo ve, pero lo ve ya el otro, porque se le traspasó. Pero uno puede ir a consultar y se le da una certificación de cuánto fue que se tasó ese activo o ese inmueble para fines de que esa persona pueda reconocer la ganancia de capital de venta de ese activo. La ganancia en venta de edificaciones es considerada una ganancia de renta sujeta al impuesto sobre la renta. Es decir, que se paga impuesto sobre la renta, pero esto no genera, es muy importante, esta venta no genera pago de anticipo. Así que los anticipos, acuérdense que se pueden generar por el impuesto liquidado o por el 1,5% de las ventas, de los ingresos. Entonces, en el anexo E del IR2 hay una cápita que dice, por ejemplo, venta de activos, ganancia por venta de activos, tú lo pones ahí como ingreso, pero él te lo rebaja para que tú no tengas que pagar anticipo por ese ingreso, porque ese ingreso no está sujeto a pago de anticipo. En el caso de la categoría 2 y 3, ya vimos la 1, la 2 y 3, los activos categoría 2 y 3 inician su proceso de depreciación a partir del momento que se incorporan y se ponen en uso. Cuando se incorpora un activo, como les decía anteriormente, en la categoría 2 y 3, para la depreciación solamente se admite el 50% de este para el primer año. Luego ese monto, el otro 50 se tiene que integrar para fines de que ya el activo del segundo año se esté depreciando al 100%. Eso se hace es en la parte fiscal, como les decía, no en el libro. El libro tú llevas tu línea recta. Tú deprecias en línea recta en tus libros. Aquí lo que estamos hablando es en la parte fiscal, en la declaración jurada, que hay que tú tienes que hacer las modificaciones para pagar impuestos, pero tu libro tú no lo tocas, tú lo das igualito. Eso, por ejemplo, hay empresas que utilizan lo que son los porcentajes de la DGI, 5, 25 y 15, para depreciar sus activos. Eso no es necesario. Porque inclusive, por ejemplo, y lo voy a poner como ejemplo, la depreciación es un gasto que te rebaja lo que es la ganancia. Entiéndase que si tú tienes menos ganancia, vas a pagar menos impuestos, es obvio, pero también vas a pagar menos bonificación. Entonces, la depreciación que da la DGI es más acelerada que la depreciación por línea recta que tú lleves en tu libro. Entonces, si yo le aplico un 25% de depreciación a un activo que 25% de la categoría 2, y en 4 años para la DGI ya está depreciado, pero ese activo puede durar hasta 10 años en mi empresa. Entonces, yo estoy utilizando la depreciación de la DGI acelerada para que me dé menos ganancia, pero cuando tú calculas la bonificación del empleado en base a esa ganancia, entonces al empleado se le está pagando menos bonificación. Entonces, en ese caso, tú depreciaste el activo ya a los 4 años. Sin embargo, la DGI, cuando compara, rebote por inflación, queda a la par, pero esa no debe ser esa práctica. La práctica correcta es que tú lleves tu depreciación en tu contabilidad bajo línea recta y que tú hagas la depreciación en el fisco y que ahí ya tú manejes lo que son los ajustes positivos o negativos que tenga deficiencia o exceso en depreciación que tenga. Las reparaciones de la categoría 2, en este caso aquí, las reparaciones que tú hagas el vehículo, categoría 2 o categoría 3, maquinaria, las reparaciones se computan o se pueden admitir al 100% como gasto. Es decir, a diferencia de lo que categoría 1 que le expliqué, que solamente acepta el 10% del valor fiscal que tenga el activo como reparación y el otro el 90%, lo que se hace es que se lleva al activo en sí, se renta como activo
el activo se aumenta de valor. Y en el caso de lo que es categoría 2 y 3, no sucede lo mismo. Aquí la depreciación, los gastos de reparación se computan, se admiten al 100%. En el caso de retiros, se toma en cuenta también el mismo criterio que se estableció en el edificio, que si se retira, tiene que tomarse en cuenta el valor del libro y reconocerse una ganancia o pérdida de capital en venta de activos. Gasto de mantenimiento, el gasto de mantenimiento para tres categorías es admitido también por ley al 100%. Si un mantenimiento es el vehículo, cambio de aceite. Un mantenimiento es edificio, pintarlo. Es decir, que eso ya admite un gasto de 100% porque no son reparaciones, son mantenimientos. La pieza se considera un mantenimiento siempre que su vida útil no exceda de un año. Así que si yo compro una pieza y esa pieza no pasa más de un año, por ejemplo, el vehículo se fundió el motor y hay que comprar un motor nuevo. Ese vehículo, esa pieza, ese motor, no es verdad que la ley te lo va a permitir que tú lo lleves a gasto como reparación. Ya ahí se considerará tampoco mantenimiento. No, en el caso perdón, para rectificar, en el caso del motorcito lo permite al 100% porque ahí lo vimos anteriormente, que las reparaciones en categoría 2 y 3, yo me refiero a mantenimiento. Si se hace mantenimiento, por ejemplo, de una pieza que, vamos a decir, un filtro del aire, que es una pieza que tú compras. Esa pieza tiene que ser menor a un año, es decir, que siempre se reemplaza cada 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ya ahí se mantiene como, se puede admitir como mantenimiento. Pero si ese filtro dura más de un año, no se considera vamos a decir, una pieza de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento deben separarse, tienen que tener una cuenta contable de mantenimiento diferente a reparación. ¿Ok? Si ven la misma declaración jurada, te dice que tú tienes que segregar cuánto es el monto por reparación y cuál es el monto por mantenimiento. En la depreciación de bienes en el arrendamiento, si yo, por ejemplo, yo como empresa tengo un edificio y lo estoy alquilando, entonces ya ahí la depreciación que aplica no es la misma que cuando son los activos de uso de la empresa. Aquí la categoría uno tiene un 5%. Si yo también arrendo un vehículo o mobiliarios, equipos, ya la depreciación aquí es un 5, un 50 y un 30. Usted es más grande porque al ser alquilado consume más. Activos no despreciables, ya sabemos que son los activos en procesos de construcción y los terrenos también no son despreciables. Entonces, ganancia de capital, los terrenos generan ganancia de capital, igual que las inversiones en acciones en otra compañía. Eso es la ganancia de capital, lo que ya le había dicho, que cuando tú vendes un activo, esto representa o puede tener una ganancia. Generalmente, casi los activos, lo mismo en terreno, por ejemplo. Los terrenos tienen una plusvalía que tú compras un terreno hace 10 años, ya no vale igual ahora en 20 años. Entonces, eso se considera una ganancia de capital. En caso de los contribuyentes que se acogieron a la ley de amnistía fiscal del inciso 2001 y que revaluaron, hubo también una revaluación reciente, ¿no? Hace como 3 años también, donde aquellas personas que no tenían activos registrados podían revaluarlo. En el 2016 creo que fue, 2019, si mal no me equivoco, y ahí entonces podían revaluar sus activos eh, y registrarlos. Muchas personas criticaron esta ley o esta amnistía porque muchas personas tenían activos y también lo compraron ilícitos y ya con esta amnistía, pagando un impuesto, ya podía ponerlo lícito. Activos amortizables, las mejoras en propiedades arrendadas no son consideradas como parte del edificio, sino que se clasifican como otros activos amortizables. Si yo, por ejemplo, le hago una mejora a una propiedad arrendada que yo, por ejemplo, yo estoy arrendando, entonces esos gastos que yo incurrí no se puede considerar como parte del edificio porque el edificio no es mío. Se consideran entonces como activos amortizables y por ende tengo que ir amortizándolo durante 5 años, que es lo que establece la ley en ese aspecto. Los gastos de organización y constitución se pueden deducir como gastos en el mismo periodo que se incurran, y los gastos de investigación y desarrollo se pueden deducir como gastos en el periodo en que se incurra con el consentimiento con el consentimiento de que se pueden, por ejemplo, capitalizar eh,
u otra forma, o otra debe aplicarse consistentemente. Esto aquí, por ejemplo, ahí no lo he manejado mucho. En cuanto a la cuenta por pagar, se recomienda verificar la cuenta por pagar por adquisición de servicios a suplidores del exterior para validar de que haya efectuado la retención del 27% de lo que son las remesas al exterior. Si usted le compró, la empresa le compró por ejemplo, un servicio a una persona internacional, eh, un servicio, vamos a suponer, yo contraté a un extranjero para que me dé un entrenamiento. Se entiende, y tengo una cuenta por pagar ahí que todavía no le he pagado. Voy a hacer en dólares o en euros. Tengo que verificar que se le hizo la retención a esa persona, o se le tiene pensado hacer la retención, porque la retención se hace cuando se hace el pago, para que evitar que se tenga una inconsistencia y que la ley llame por eso. En el caso de las importaciones, se recomienda que el flujo de cuenta por pagar al suplidor mantenga razonabilidad con la relación al ITEVIS adelantados e importación. Así que lo que establece ahí que si yo tengo un ITEVIS de importaciones, ese ITEVIS de importaciones del 18 tiene que tener una correlación con el monto que te tiene de cuenta por pagar por ese concepto. Dentro del renglón de cuentas por pagar, podemos tener, por ejemplo, las acumulaciones, retenciones de salario, ITV por pagar, seguro social, AFP, seguro médico, accidente de trabajo, Infoté por pagar, bonificación por pagar, cuenta por pagar, entre otros. Generalmente, los procesos de fiscalización externa, los pasivos no justificados, son considerados por la Administración Tributaria como ingresos no declarados. ¿Qué pasa? A veces tenemos, por ejemplo, de cuadre en la contabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un cuadro que genera gasto, le damos un débito a gasto, con crédito a llevar un pasivo, cuenta por pagar o cuenta por pagar relacionado. Cuando la DGI ve que esa cuenta por pagar está creciendo, 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 y yo fiscalizado, dígame eso, no, esos son ajustes que yo he hecho aquí porque tengo un de cuadra. Pues mira, lamentablemente eso de cuadre, tú me lo vas a reversar a ingresos. O tú lo llevaste a gasto, entonces tú me lo vas a reversar a ingresos todo. De tal forma que lo que tú no me justifiques. De tal forma que este año, con esos ingresos, tú me lo vas a declarar y tú me vas a pagar más impuestos. Se recomienda verificar las provisiones creadas por el año, por ejemplo, en razón de la provisión de vacaciones, cesantía, la previsión de Navidad, por ejemplo. Se entiende que si tú estás provisionando la Navidad, el gasto de Navidad todos los meses, ese gasto tiene que cerrarse hasta el 20 de diciembre, que es la fecha máxima que se tiene para pagar la bonificación, el salario de Navidad. Entonces, tú no puedes tener de que una provisión pendiente de pago si ya ese pago debió haberse hecho. Entonces, si hay un remanente ahí por pagar, tiene que reversar ese gasto, porque si no lo pagaste, entonces la DGI no te va a aceptar ese gasto eh, de, ese gasto de Navidad, de gasto de salario de Navidad, no te lo va a permitir que tú te lo compenses ese año porque tú no lo pagaste. También la bonificación, si por ejemplo, imaginémonos como decía anteriormente, yo cierro el 31 de diciembre, mi ficha de corte fiscal el 31 de diciembre. Yo tengo 4 meses para pagar los impuestos, de enero a abril, 120 días. Que resulta que si yo registro la bonificación como un pasivo, digo, gasto bonificación, bonificación por pagar, la registro en diciembre, ¿verdad? O la registro en noviembre. Yo tengo que pagarla en el siguiente año dentro de los 120 días. Si no la pago dentro de los 120 días, en el año siguiente, tengo que reversar o quitar el gasto de bonificación que yo y el pasivo que yo registré en el año. Porque la ley es, no lo pagaste ese año, pero entonces, como no lo pagaste, no te puedo admitir como gasto. Porque es lógico que la ley me lo acepte como gasto, pero yo sin pagarlo. Entonces, tengo que pagarlo dentro de los 120 días, porque una fiscalización eh, llega un fiscalizador y dice, usted provisionó bonificación por pagar en su declaración jurada. Usted me puede mostrar en qué mes usted lo pagó. Mira aquí el cheque, mira aquí la nómina, y pago. ¿O qué mes? En febrero. Perfecto. Lo pagó dentro del tiempo establecido. Pero si lo paga en junio, ya automáticamente le dice, mira, vamos a rectificar esta declaración, porque ese millones que tú pagaste de bonificación me lo llevaste a gasto y pagaste menos impuesto por eso, hay que reversarlo. De tal forma que me pagues el impuesto con todo recargo de por haber, porque eso se hace desde que hiciste la declaración, que es en abril, hasta el mes que te están fiscalizando. Cuando se hace guerra útil, diga, ok, mira, dejaste de pagar tantos miles de impuestos, pero también se calculan los recargos que han transcurrido en ese tiempo. Porque se supone que tú tenías que saber que no debiste de pagar de hacer esa declaración de impuestos sabiendo que no pagaste
la bonificación dentro del tiempo que establece la ley, que es de 90 a 120 días. Se recomienda verificar los contratos de préstamo a fin de determinar la veracidad del pasivo y el gasto financiero que está registrado. Así que si yo estoy auditando y yo veo que hay pasivos de préstamo, por ejemplo, hipotecario, yo tengo que llamar al banco o verificar que el banco mande una certificación o una amortización, algo que tenga evidencia, que realmente diga que sí ese préstamo es válido en la empresa. Se recomienda verificar si los préstamos son con la banca local o extranjera. Los intereses pagados o acreditados a instituciones financieras del exterior están sujetos a retención del 10%. Si yo, por ejemplo, tengo un préstamo internacional y estoy pagando intereses, se entiende que esos intereses yo tengo que retener el 10% y pagarlo en el día 17. Los intereses pagados a personas físicas o residentes o domiciliadas en República Dominicana, incluyendo los socios, están sujetos a la retención del 10%. Yo también tengo que verificar si yo tengo gasto por pago de intereses, yo tengo que verificar que esos intereses a qué destino fueron. Y si es una persona física, tengo que cruzar que el 10% se haya pagado en el día 17. Se recomienda examinar y documentar la cuenta de pasivo a los accionistas, préstamos de socios, incluyendo la cuenta aporte para futuras capitalizaciones, realizar validaciones y cruces de información con respecto al patrimonio de los accionistas. Si se va a aumentar el capital, se puede aumentar siempre y cuando no supere el valor que tú declaraste como capital autorizado. Si hay un capital autorizado, 50 millones, capital secreto pagado, 20 millones. Significa que si tú aumentas el capital a aumentarle, no puede pasar de los 50. No puede tener que un capital de 60 millones, porque tú escribiste en tu estatuto y cuando organizaste la empresa que tu capital autorizado son 50 millones. Beneficio acumulado se debe tomar en cuenta si ha habido distribución de dividendos y si ha efectuado la retención. Si, por ejemplo, hubo utilidades y los socios dieron, vamos a repartir los dividendos, tiene que cerciorarte que si la utilidad se repartió, de que exista lo que es la retención de los dividendos y que se pagaron precisamente en el día 17, en el mes siguiente a que corresponde. El superávit por revaluación, el Código Tributario no prevé la revaluación de activos, solo reconoce el ajuste inflacionario. Por tal motivo, no se acepta la depreciación de la referida revaluación. La cuenta de superávit por revaluación deberá ser eliminada cuando la empresa venda el activo que lo dio origen en su defecto o en su defecto capitalice dicho superávit. Lo que está hablando de aquí es que si tú revalúas un activo, esa revaluación, como te digo, no te representó una entrada de dinero. Eso es algo como virtual, en cierta medida. ¿Sí? Aunque el activo sí tiene un valor mayor, pero eso es un superávit que no representa, vamos a decirlo así, una salida, una entrada de dinero como tal, no fue que entró dinero. Entonces, al activo apreciarse y tú compraste, y tú haberlo comprado a un valor histórico, un valor real, la ley no te va a permitir que tú, mire, el activo yo lo compré en 50 millones y ahora lo revaluamos, está en 75 millones. Pues yo tengo que depreciar esos 25 que me entraron. No, tú sigues depreciando base a 50, porque eso fue lo que costó el activo. Ahora, los 75, los 25 sí se ponen como superávit y eso se presenta en los estados financieros. Ingresos brutos, se entiende por ingreso bruto todo ingreso que constituye utilidad o beneficio que rinde bien, pero que también no esté rebajado lo que son las devoluciones y los descuentos que se hacen a los ingresos. La DGI, fue como muy lejos, la DI describe como ingreso bruto el total de ingresos menos de cuentos y devoluciones en montos justificables antes de aplicar el ITEVIS, el impuesto selectivo a consumo. Las comisiones e intereses son considerados como ingresos brutos. Los ingresos se reconocen bajo el método de lo devengado. Es decir, en la República Dominicana, el ingreso se reconoce bajo el método de lo devengado. ¿En qué sentido? En que yo reconozco el ingreso aunque no me lo pague. Cuando es el método percibido, yo reconozco el ingreso cuando me pague. En este caso, si yo vendo a crédito, y vendo a contado, para impuesto interno, mis ventas son todas. Y yo tengo que pagar impuestos de eso, me pague o no me pague. Se llama el método de vengado. Ahora, el método percibido es, yo reconozco el ingreso cuando me pague. Aunque yo vendí antes, a un mes, ese mes yo no tuve ingreso. Yo tuve ingreso cuando me entra el dinero. Pero entonces, en el sistema tributario dominicano, lo que se establece es el método de lo devengado. Y es un punto que muchos empresarios están tratando de querer cambiar, que no sé si la reforma fiscal estuvo, creo que no estuvo,
donde que lo que quieren es que las empresas paguen el INTEVI en base a lo que cobran o lo que venden, no en base a lo que, no he dicho, en base a lo que reciben de efectivo, ya sea por cobro o por venta al contado, y no por lo que venden. Porque me explico, una empresa vende 2 millones de pesos, todo a crédito, y lo va a vender a 2 meses. Ustedes sabían que si vendí ahora en octubre, en noviembre, esos 2 millones, yo tengo que el 20 de diciembre pagar el 18 de ITEVI que cobré de esos 2 millones, aunque no haya recibido ni un cheque por parte de mi cliente. Si eso decapitaliza al empresario. ¿Por qué? Porque yo estoy pagándole un ITEVI a la DGI que realmente yo no he cobrado. Aunque yo me puedo compensar, sí, el ITEVI adelantado, pero no es lo mismo. Sí, si yo tengo el dinero, por ejemplo, ya en la mano, yo sé que ya, importa, ya puedo pagar todo el ITEVI porque tengo que pagarlo. Pero no es lo mismo que tú tienes que pagar un ITEVI que todavía no has recibido de parte de tu cliente. La compañía de seguro que no tiene un ITEVI, sino un 16% de selectivo consumo, ellas pagan el selectivo consumo de 16 cuando pagan los clientes la póliza de seguro. Es decir, no cuando la venden. Acuérdense que los seguros hasta te dan 5, 6 o 7 meses para tú pagar un seguro. Por ende, imagínate, no existiera compañía de seguro. Sin embargo, ellos lo que hacen es que le permiten, la DGI permite que en el formulario del selectivo al consumo, ellos declaren lo que es el seguro de la parte que se cobró, de la parte que se cobró en sí. Si yo vendí un seguro y se lo puse a mi cliente en 3 cuotas, la primera cuota de la proporción del selectivo consumo es lo que va a pagar el seguro a la DGI por esa proporción. Al mes siguiente paga por la otra. No así como pasa con las empresas comerciales, que lamentablemente el ITEVI tiene que pagarlo al 100%, la cobren o no lo cobren. Entonces, ya ustedes saben que los ingresos se, se, se admiten o se reconocen por el método de venta. Ingreso grabado por la ley 1192, ingreso por venta o permuta de bienes, ingreso por servicios, comisiones, intereses, ganancias de capital, ganancias en venta de activos fijos, categoría 1, ganancias por diferencia cambiaria, sí, si hay diferencia cambiaria en la divisa, como le dije anteriormente, eso implica también que eso hay que reconocer esa ganancia y hay que pagar impuestos. Ingresos extraordinarios, reclamaciones a compañía de seguro, ingresos, otros ingresos, eliminación de provisión años anteriores y pagos años anteriores, e ingresos de fuentes dominicanas. Se recomienda verificar si el costo ha sido afectado. Vamos al costo ahora, que son el inventario, costo. Se recomienda verificar si el costo ha sido afectado por disminución por faltante en inventario, en montos materiales injustificados, cambio en valoración de inventarios, costos según planilla de importación. Es decir, que si yo soy auditor de esa empresa y quiero verificar los costos, tengo que irme a esos puntos. Cambio la valoración. Si veo que el cambio de los costos, se hizo un cambio, ¿por qué se cambiaron los costos? Segundo, la planilla de costo versus lo que es la importación. Ok, yo tengo que, eso me salió en tanto, dame cuánto fue que te salió la DGI. Ah, tanto, pero vean, acá no me cuadra, el costo debe dar menos, un poquito más. Ahí lo abultaron para tener menos ganancia y por consiguiente paga menos impuestos. Y la disminución de los faltantes también no se pueden considerar, si son notificados, no se pueden considerar como gasto para fines de pagar menos impuestos. Deducciones no admitidas, los gastos personales del dueño, y si quiere, por ejemplo, y si lo incluye, se cobra una multa de un 25% del gasto, según la ley 288-04. Retiros o sueldos a dueños, socios, accionistas, eh, o parientes del dueño, si la prestación real de un servicio. Si yo, por ejemplo, le pago a una persona que no trabaja, que no está, ese gasto no es admitido para fines fiscales. Pérdida proveniente de operaciones ilícitas, es decir, si tenemos una luz robada en la empresa y hay lo que es un incendio, esos gastos que hubo del incendio no se pueden tomar en cuenta porque usted se estaba robando la luz. Impuestos sobre la renta, corporativos y retenciones, así que las retenciones que yo le hago a los terceros no puedo ponerlas como gasto. Los recargos y multas tampoco. Si usted incurrió en multa y recargo por no pagar los impuestos a tiempo, entonces eso implica también lo que es eso no se puede llevar gasto para fines de pagamento de impuestos. Los gastos sin comprobante fiscal tampoco son admitidos. Si usted, por ejemplo, compró una factura de consumo
y la reportó como un gasto menor, por ejemplo, ya automáticamente de una fiscalización le van a sacar ese gasto, porque ese gasto debió tener comprobante y al no tenerlo no es válido. Las remuneraciones que se le paguen a organismos que actúen desde el exterior, directivos, consejos y otros organismos, a menos que se demuestre que efectivamente la empresa domiciliada en el país haya obtenido a través de dichos organismos renta de fuente dominicana. Así que si, por ejemplo, yo tengo relación con una empresa internacional y le estoy pagando, por ejemplo, a esos directivos, le estoy pagando y le estoy haciendo remesa al exterior, aunque le descuente 27%, como quiera también tengo que verificar que yo estoy ganando ingresos y por ende le estoy pagando a ellos por un trabajo que ellos están haciendo allá. Así que si ellos están haciendo un trabajo allá normal de directivos, son consejos, son personal administrativo, le estoy pagando desde aquí a ellos. Yo tengo que, para que ese gasto sea admitido, le tengo que demostrar a la DGI que esa oficina en el exterior me está generando ingresos y lo estoy trayendo para acá y ese ingreso lo estoy reportando. Ah, pues entonces si yo estoy reportando el ingreso, puedo también reportar los gastos. Así que ya ahí cuadra el asunto. Utilidades destinadas a reservas o aumento de capital no pueden ser consideradas como deducibles. Las gratificaciones, aguinaldo, bonificaciones y otras erogaciones similares pagadas a empleados en forma de remuneración extraordinaria cuando su entrega fuera realizada fuera del plazo de presentación de la declaración jurada. Las deducciones de inventarios en forma global también no admiten deducción. En el caso de los anticipos se calculan el 1.5 de la venta eh, o del impuesto liquidado. Sí, y el monto, se calcula por el monto mayor. Inmediatamente, por ejemplo, yo hago la declaración, el sistema de la oficina virtual de la DGI hace, tira los anticipos y lo va a calcular dependiendo del lado que le den más ingresos. Si, por ejemplo, el 1.5% a los ingresos declarados, sacando de ahí la ganancia de capital, como decía anteriormente, da, vamos a suponer un ejemplo, 10,000 pesos, pero el impuesto fueron 20, entonces ellos van a calcular los anticipos por 20,000 pesos, por el impuesto liquidado. Pero si en caso contrario, el 1.5% da 30,000 y sin embargo el impuesto liquidado fueron 20, los anticipos se van a calcular por el 1.5% en 12 cuotas mensuales. Así que eso es lo que establece entonces lo que es la tasa efectiva de tributación, que es 1.5, que todo el mundo va a pagar un 1.5 de anticipo, porque si tú analizas, te está llevando ahí, en esa regla. En el caso de la persona física no ocurre lo mismo, porque la persona física tiene un porcentaje de un 50% que se paga en el sexto mes sería en junio, en el 30% en septiembre y el 20% en diciembre de cada año. Esos son los que están en el método ordinario, en el IR1, porque los que están en el RCT no pagan anticipo. Si hay una situación, en el caso del COVID, que sucedió mucho, que las empresas no tenían liquidez para pagar los anticipos, la ley le eliminó los anticipos a muchas empresas para que tengan ese alivio económico. Entonces, también otro punto, si yo, por ejemplo, tengo un ingreso extraordinario que no voy a tener el año siguiente, entonces, como ese ingreso me puede generar anticipo, yo le mando una carta a impuesto interno diciéndole que en este caso tuve un ingreso extraordinario y por consiguiente que me exoneren el pago del anticipo por la proporción de ese ingreso. Vamos a suponer que mi venta son 2 millones todos los años. Y si usted viene a hacer que tuve una venta extraordinaria, alguien me contrató por ese año nada más, me aumentó a 4 millones. Entonces, yo no voy a tener 4 millones el siguiente año, voy a tener 2 de nuevo. Entonces, yo tengo que someter a la DGI una carta para que ellos validen y me permitan solamente pagar anticipo por los 2 millones, porque esos 2 millones que me entraron no son ingresos, no son ingresos corrientes, son extraordinarios. Otro punto también, si yo tengo un saldo a favor, en el caso de la renta, vamos a suponer yo declaré ingresos, declaré gastos, los gastos son mayores a los ingresos, tengo pérdida, pero avancé anticipo y esos anticipos se me convierte en un saldo a favor, porque yo no pagué impuestos, entonces adelanté impuestos. Entonces, ese saldo a favor que hace, se me compensan para los siguientes anticipos. Porque miren qué pasa, estimado. Tú de pérdida o tú de ganancia, como quieras, va a pagar anticipo. Si quieres anticipo, aunque tú de pérdida, te lo van a calcular por la venta. Si tiene venta, claro está.
Si no tiene ventas, no te calcula el anticipo. Pero si tú tuviste venta en tu empresa y tuviste gastos y los gastos fueron mayores que la venta, como quieras, no vas a pagar impuestos sobre la renta porque tuviste pérdida, pero vas a pagar el 1,5% del anticipo por las ventas. Entonces, como quiera, tú pagarás anticipo por un lado o por otro. Pero es decir, si ese anticipo no se te va a librar. ¿Por qué? Porque o tú lo calculas por 1,5 de la tasa efectiva de tributación, que es por la venta declarada, o lo calcula por el impuesto liquidado. Beneficio pérdida neta es el resultado contable de las empresas. Acuérdense que es ingreso menos costo menos gasto. Eso da lo que es la ganancia. La renta neta imponible es la renta bruta reducida por las deducciones admitidas. Para llegar a esta renta se aplican los ajustes fiscales del lugar. Es sobre esta base que se aplica la tasa del 27% cuando corresponde. Cuando hablamos de renta neta imponible, ese es el término que utiliza la DGI y el Código Tributario para determinar cuál es el monto del cual se calcula el 27% para que la empresa lo pague. Entonces, esa renta, por ejemplo, parte de la ganancia de la empresa que está en la contabilidad y empieza entonces a sumarle y a quitarle todos los ajustes que yo voy haciendo. Acuérdense que la depreciación puede tener ajustes de deficiencia o exceso. Entonces, si es deficiencia o exceso, eso me va a afectar la ganancia. Entonces, yo voy ajustando. Inventario voy a ajustar, me ajuste por inflación. Ya me dice, mira, esto es tu renta neta imponible. Esto ya es la ganancia neta que tuviste. Aplícame el 27 ahí. Cuando tú aplicas el 27, ya te da el impuesto a pagar. Si tuviste pérdida, la pérdida se compensa en 5 años previa autorización de impuesto interno. Y esta es la tablita. Por ejemplo, el primer año, si tuviste una pérdida de 1 millón, el primer año te puede compensar un 20%. El segundo año, 20% del millón. Tercer año, un 20%. El cuarto año es un 20% de la renta neta imponible. Y el quinto año, un 20% de la renta neta imponible, del 70% de la renta neta imponible. Así que esa es la regla que establece, pero tiene que pedir autorización de la DGI. No es que tú te vas a compensar en el formulario E la pérdida y después cuando vayas a hacer la declaración e impuesto interno vea que no te funciona, es porque no está habilitada la opción, porque tú no sometiste la autorización para que la DGI lo haga. Te permita hacer lo que es el cálculo y a plasmarlo para que pague menos impuestos en cuanto al 20% que te permite para el primer año. Y eso se hace por cada activo, ¿eh? Por cada activo se hace. Si tú, por cada año, mejor dicho. Si este año me dio pérdida, yo me la voy a distribuir a 5 años. Si el año siguiente dio pérdida, hago lo mismo. Crédito contra el impuesto sobre la renta. El contribuyente podrá deducir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, las retenciones que le hayan realizado. Es decir, si una empresa del Estado es una retención del 5%, eso se puede compensar en un crédito. Para fines de pagar, es decir, todas las retenciones, siempre y cuando se tenga la carta de retención, sirven para pagar menos impuestos. Los anticipos también es obvio, tú pagas anticipos. ¿Para qué? Eh, para pagar menos impuestos, para que el golpe como no sea tan duro. Realmente el espíritu de los anticipos lo que hacen es que tú puedas no pagar de un golpe un impuesto que tal vez tú lo puedes pagar mensual. Es decir, pero también hay empresas que se sienten, capitalizan porque el anticipo tiene recargo. Es decir, si tú no pagas el anticipo, tiene recargo. Es obvio que si no tuviera recargo, nadie lo pagara, pero tiene recargo para eso. Que resulta que si tú, por ejemplo, dices, para mí es más fácil pagar 10.000 pesos mensual de anticipo que pagar 100.000 pesos en un cantazo. Entonces, ese es el espíritu del anticipo, pero yo creo que debe ser, por ejemplo, eh, analizarse el sector, porque por ejemplo, mi pyme, los emprendedores, el anticipo lo da en la madre. Entonces, tiene que haber un problema. Bueno, precisamente había en la reforma fiscal pasada, había ese componente de no poner anticipo. Creo que se iba a poner dos anticipos en el año, creo que era. O se iba a hacer una estructura de anticipo según el tipo de empresa para ayudar a los microempresarios, porque un microempresario que tu primer año tuvo una ganancia bien, le diga, mira, tú tienes que pagar anticipo por los 200.000 pesos que tú pagaste, págame anticipo ahora por 12, esos mismos 200.000 en 12 cuotas. Oye, me va a decir, pero ven acá, ese dinero yo puedo invertirlo en mi negocio y puedo ser más productivo con él, en vez de tenerlo ahí congelado durante un año. La renta de no personales, también vemos aquí que la podemos, y en dado caso, por ejemplo,
somos personas físicas o empresas y nos retuvieron honorarios profesionales. En el caso de personas físicas aquí, nos retuvieron, por ejemplo, honorarios profesionales. Esas rentas, esas deducciones o retenciones, mejor dicho, son un crédito para pagar menos impuestos sobre la renta. La retención del impuesto sobre la renta se adeudará desde el momento en que se revise o se acredite el cuenta. Así que inmediatamente yo haga la retención en cheque, ya automáticamente yo como agente de retención soy deudor de eso hasta que se lo pague a impuesto interno. Es cuando. Preguntas con relación a este tema. ¿Han estado en una empresa en la cual se le ha hecho auditoría? ¿Ustedes de la DGI? ¿Ustedes han participado o han estado, me han dicho, ya sé que no trabajan en contabilidad, pero han estado en una empresa que usted, mucho vino, apareció o viene y son los nervios de punta cuando se tira la DGI a una empresa? ¿Ustedes han tenido experiencia de eso? Yo sí lo he vivido y no es fácil, realmente. No es fácil porque hay que tener, buscar esto, miren, tantas cosas que lo otro, y a fin de cuentas, como quiera encuentran. Como quiera encuentran, nadie se queda como limpio, como quiera encuentran. ¿Qué le ha parecido el material? Excelente, maestro. Los demás esa es la pregunta, si han recibido No, una. excelente, 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 profe. Ustedes no han En mi recibido caso, no. una. Sí. En mi caso solamente yo he recibido notificación, o sea, viene un, digamos, visitador de la DGI y pide como la justificación que le muestre la última factura que emitimos con comprobantes, pero nada del otro mundo. Pero eso ha sido una, por ejemplo, de escritorio, que ellos te llaman para que tú haces por allá, o ha sido, eh, No, digamos, a la plaza en sí, cuando el visitador fue, ok, me mostró ok, una sí, sí, notificación de la sí, plaza sí, donde yo trabajaba, que era a todos sí, sí. los Eso fue inquilinos de la plaza. que ya te entendí, eso fue una campaña que hizo la DGI de mandar, por ejemplo, inspectores para verificar que las empresas estén emitiendo comprobante fiscal. Y se tiraron a muchas plazas, a muchos sitios, fue impresionando que realmente las empresas estaban aplicando lo que es el comprobante. Y yo me acuerdo, eso yo sí, pero no sería una auditoría como tal. Eso se llama así como un chequeo o una revisión de que se estén validando los procesos. Pero ya cuando una auditoría me refiero a que los inspectores se sentaron allá, duraron 2 meses, un mes, revisando documento por documento, y ahí tiraron ya su, su dictamen a nivel de decir todas las faltas que encontraron, todo lo que tienen que pagar. Parece que nadie no va a decir. Miren, este tema de hoy y el que viene también, el de lavado de activos, son temas más teóricos. Por tal motivo, usted va a tener abiertas 2 unidades, si mal no me equivoco, que tienen que ver con, déjame ver, voy a ponerme como a tu ingresar nuevamente. Un momentito, déjame ingresar nuevamente. Para entonces aquí, me está pidiendo un carta, autobús. Para mostrarle aquí, por ejemplo, cuáles son las 2 unidades que vamos a trabajar esta semana. Pues ya creo que ya están por terminar el diplomado. Ok, ya me ponen aquí, ponerme como rol de estudiante. Voy a mostrar ahora, un momentito. Ok, a ver. eh, ok. Entonces, la que está, está esta y está la otra, que la voy a abrir ahora mismo, que es la que, esta de leyes de incentivo y fomento, que son las empresas, por ejemplo, de Zona Franca, la ley de Zona Franca, la ley de, por ejemplo, de cine, la ley lo que tiene que ver con desarrollo fronterizo, etcétera. La ley de incentivo que realmente el país ha tirado, que la iba a quitar casi toda en la reforma, sí. Ya, esa reforma venía ya quitando toda esa ley de incentivos para cobrar impuestos a toda esa gente.
Y va a haber la unidad que es la de auditoría, precisamente auditoría fiscal, que es la que realmente estábamos en el tema de hoy, para que también ustedes trabajen en esa. Ya nos quedaría entonces lo que es el tema para la semana que viene, que es la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que es la única que faltaría, que también tiene una connotación muy... Yo lo que voy a hacer entonces, en esa oportunidad, yo voy a mandar en grupos, vamos a formar grupos aquí, de los que están aquí en el curso, para que los grupos se preparen y puedan entonces exponer ya y hablar cada uno de un tema particular de la ley. Por ejemplo, la ley está dividida por capítulos. Lo que vamos a hacer es que el grupo tal, integrado por tal, tal, va a trabajar la exposición de tal tema. Y ustedes se van a preparar, y lo vamos a hacer entonces para la semana que viene, ya como siempre. Entonces yo estaré enviando el documento donde estarán los grupos, los integrantes, teniendo en cuenta que voy a poner en cuenta los integrantes activos, porque hay personas que tal vez ya no están aquí en el diplomado porque están inactivos. Entonces yo lo que voy a hacer es que a los activos, los que realmente están participando, eso es lo que yo voy a distribuir al azar. Y que lo va a dividir, va a un programa que me lo automáticamente me lo asigne como grupo. Inclusive tú pones en ChatGPT, mira, yo necesito, estas son las personas, mis estudiantes, y yo necesito que tú, me lo agrupes en tantas personas y me le asigne un tema de lo que están aquí, de lo que es la ley de lavado de activos. Ah, pues entonces me dice, mira, fulano, 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 le toca tal tema, fulano, fulano, fulano. Así que así mismo lo voy a mandar. Así que hay que utilizar la inteligencia artificial y para facilitarnos la vida. Yo sé lo que es una forma mucho más fácil, más objetiva. Así que lo voy a mandar con tiempo, mañana, con Dios mediante, para que así tengan ustedes como grupo, prepararse, ya puedan hacer una presentación, puede ser una sola persona, un representante, que sea el que exponga lo que es la parte que le toque, es decir, que no tiene que ser todo, sino que le ya una persona que puede poner. Bien, y luego estaremos socializando en cada intervención de cada grupo, vamos a estar interactuando, lo que es la parte de esos puntos importantes, y buscando ejemplos también y todo eso, de lo que la ley, el impacto que ha tenido esa ley en lo que es el sistema de justicia y lo que es el lavado de activos y lo que es el contra el terrorismo. Aunque nosotros, gracias a Dios, no vivimos un país con ese terrorismo así tan fuerte como otros países, pero sí, se da mucho lavado aquí, que mucha lavadora. Nada, entonces, estimados, si tienen una pregunta, este es el momento. Si no la tienen, entonces nos estaremos despidiendo para vernos entonces ya la semana que viene. Si no hay pregunta, entonces, pasen una noche, estimados, y que tengan un resto de semana. Gracias, profe. Buenas noches. Le mando la grabación un momentito para los que quieran tenerla. Ok. Excelente, gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches.